en la Edad Media, del 538 a 1798. Pero ese periodo ahora se va a cumplir en forma literal y está hablando de la Revolución Francesa, que también lo vamos a estudiar, pero que está asociado con el periodo más difícil que aparece aquí en Apocalipsis 13, donde dice, versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Versículo 17. O sea, va a llegar un momento en que se va a instaurar un nuevo orden, un orden mundial, en que se instaure una sola ley, y aquellos que tengan la marca del enemigo, van a poder comprar y vender. Si usted no la tiene, no va a poder comprar ni vender. Por eso el desarrollo del microchip, por ejemplo, que se está haciendo, las barras, el código de barra, todo eso también está relacionado. Pero si usted quiere investigar más todavía, lo encuentra aquí en Apocalipsis 17, hablando de la mujer ramera. ¿Quién es la mujer ramera? Sí, ahí da las características, dice en el versículo 4, dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicias. Oigan, esta religión falsa está vestida de púrpura, de oro y de escarlata. ¿Conocen ustedes cómo se visten los cardenales católicos? Le llaman los purpurados. ¿Conocen ustedes una religión que tiene un cáliz de oro en su mano? La Iglesia Católica, exactamente, porque está hablando de lo mismo. Pero además dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, además dice que se le conoce como Babilonia. Oigan, pero Babilonia fue destruida hace muchos años atrás. Incluso, actualmente, las ruinas de Babilonia, había una profecía que nunca más iba a ser reconstruida. Y entonces, geográficamente, Babilonia está en el lugar de Irak. Y entonces hubo un hombre, Saddam Hussein, que empezó a reconstruirla y empezó a poner los ladrillos. Cuando la Biblia dice que no iba a ser reconstruida, no iba a ser habitada. ¿Y sabe lo que le pasó? Le vino la guerra del Golfo, y vinieron las bombas, vinieron los misiles, y lo que estaba levantando Saddam Hussein se vino al suelo. Porque la Biblia ya decía que nunca más esa ciudad iba a ser habitada. ¿Se dan cuenta de la precisión de la profecía? Y entonces Babilonia está ahí destruida, ya no existe más. ¿Por qué el Apocalipsis me habla de Babilonia? ¿Saben por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, Babilonia está viva. Babilonia existe, se ha metido en nuestra sociedad, se ha metido en muchas religiones, se ha metido en muchas casas de cristianos. Porque Babilonia, en la adoración también tiene que ver con la adoración del sol. Por ejemplo, los babilónicos decían que cuando el sol se metía en el horizonte, se metía en el agua, en el mar, cuando descendía se convertía en el dios Dagón. Y entonces el sol se transformaba en el dios Dagón, el dios pez. Y los sacerdotes de Dagón tenían un gorro con la forma de un pez, con una boca abierta. ¿Saben ustedes que los cardenales católicos usan este gorro con la boca del pez? Y hasta el papado lo usa, porque viene de Babilonia. Ahora, adoraban al sol. Acuérdense que adoraban al sol. ¿Cuál es el día de adoración del sol? El domingo. ¿Cómo se escribe en inglés? Sunday, ¿no es cierto? Sunday, que quiere decir día del sol. Porque el día del Señor es el séptimo día, el día sábado. Pero esta Babilonia está viva. La están adorando porque se dedicaba. ¿Se acuerdan? Daniel capítulo 2 decía que a Nabucodonosor se le mostró una imagen, la cabeza de oro,
los pechos de plata, el torso de bronce, las piernas de hierro, etc. Y entonces le dijo Daniel: tú, oh rey, eres aquella cabeza de oro, Babilonia, porque el oro también refleja a Babilonia. Y por eso el Señor Jesús le dijo al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto: sáquense todo el oro, porque un cristiano no puede estar sirviendo a Jehová y también teniendo al Dios Sol en el oro. Miren qué interesante. ¿Por qué? Porque los paganos decían que el oro son rayos de sol condensados. Y entonces Babilonia adoraba el sol, se adornaba con oro. Y resulta que había un día que de la primavera, terminada la primavera, se empezaban a alargar los días, y entonces los paganos decían que el sol nacía nuevamente, volvía a renacer, porque los días se empezaban a alargar. ¿Saben ustedes qué día ellos celebraban para el nacimiento de Tamuz, el dios sol? El 24 de diciembre en la noche. Porque ahí decían: termina un día a las 0 horas y se empiezan a hacer otro nuevo día. Y entonces, porque usted nunca encuentra la Navidad o que Jesús haya nacido un 24 de diciembre en la noche. Nunca lo encuentra en la Biblia, porque es parte de una tradición que viene del paganismo, de la adoración del dios Sol. Y entonces los babilónicos, cuando derrotaban a sus enemigos, les cortaban la cabeza y la colgaban en los árboles. Y de ahí entonces vemos que la tradición de Babilonia se ha metido en muchos hogares, inclusive del pueblo de Dios, con días que Dios no puso el día del nacimiento de Jesús, justamente para la adoración, para que no hubiera paganismo ahí. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que Babilonia está viva realmente y que vive. Otra de las cosas que adoraban los paganos era el sexo. Mucho sexo, hacían orgías ellos, pero había un representado, esto del sexo, por medio de un toro. ¿Se acuerdan del becerro? Que ellos también hicieron, el pueblo de Israel. Pero además se celebraba mucho lo que era el día de Easter o el día de Semana Santa. Y entonces por eso los paganos adoraban o reverenciaban lo que era a distintos animales, entre ellos el conejo. Porque el conejo es sexualmente el animal que más rápido se reproduce. Y ahora, cuando el paganismo se convirtió, entre comillas, al cristianismo, entonces está celebrando la Semana Santa y se regalan conejos, pero de chocolate. Porque viene de la antigua tradición de Babilonia, del sol. Y por eso es que Babilonia existe. Y por eso dice la Biblia, aquí en Apocalipsis 17, que un misterio. Babilonia la grande, la madre de la ramera de esta tierra. Y entonces nos da el lugar geográfico donde está esta Babilonia en el versículo 18, hablando de la mujer de la ramera. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. O sea, las 7 cabezas que representaba la bestia, además son 7 colinas. Pero la mujer es una ciudad. La única ciudad del mundo que está sobre 7 colinas es la ciudad de Roma. Y que cambió del sábado al domingo. Y esa es la marca de la bestia. Entonces, fíjense lo que dice acá, en Apocalipsis 17, hablando de este nuevo orden mundial. Dice, acá en el verso 13, estos tienen, o sea, los reyes de la tierra, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, los países del mundo van a darle el poder nuevamente al papado, al catolicismo, y va a reinar por una hora, pero por una hora profética. Y entonces los desarrollos, los acontecimientos mundiales van para allá. Y ahí han habido conspiraciones, escúchenlo bien, para instaurar un nuevo orden mundial que ya está andando. Ya se